Shalom a todos, bienvenidos al canal, soy el More Ahmed Naharwari. Hoy vamos a estar analizando y estudiando acerca de la vida del rey Saúl y la pitonisa de Endor. En esta historia encontramos algo muy interesante. Cuando el rey Saúl consulta a una medio, antes le llamaban pitonisa. Vamos a hablar acerca del contexto para entender un poco sobre la pitonisa de Endor y por qué el rey Saúl consulta al supuesto Samuel. Vamos a comenzar con el capítulo 28, 1 Samuel capítulo 28. Y aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear contra Israel. Y dijo Aquid a David: sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña, tú y los tuyos. Esa expresión has de salir significa una orden. Y David respondió a Aquis: sabrás pues lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por cuanto te haré guardo de mi cabeza todos los días. Esto significa que él le va a premiar, que él le va a dar un premio, una recompensa muy grande y atrayente. Porque el capítulo 25 encontramos que Samuel había muerto y todo Israel ya lo había lamentado. Y habiendo sepultado en Ramá en su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a todos los encantadores y adivinos, porque había una ley de Yahweh que decía que el rey y el pueblo de Israel tenían que expulsar de sus tierras a todos los adivinos. Más tarde ustedes van a saber por qué razón fue una obligación impuesta para echarlos. Dice el libro de Levíticos 19 y el versículo 21, la orden expresa de Yahweh, cuando dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, ensuciándolos con ellos, yo Yahweh vuestro Elohim. Esto nos muestra que había una orden expresa de no consultar a los adivinos, porque Yahweh sabía que consultar a los muertos era consultar al demonio. Y el libro de Éxodo capítulo 22, 18 también dice: a la hechicera no la dejarás viva. Esta orden expresa que en la tierra de Israel no podía haber ningún mago, ningún encantador, ninguna pitonisa, ninguna divina, porque eso era el culto a los demonios. Versículo 4. Pues como los filisteos se juntaron, vinieron y se sentaron en campo en Sunán. Sunán queda a 5 kilómetros de Jezreel. Y Saúl juntó a todo Israel y asentaron en el campo en el monte Gilboa. Y cuando Saúl vio el campo de los filisteos, temió, porque se turbó su corazón en gran manera. ¿Por qué temió Saúl, entre otras cosas? Porque David, a quien él quería matar, estaba en alianza con los filisteos que le dieron protección. Y consultó Saúl a Yahweh. En realidad no consultó, porque la palabra implica pedir información, como si yo dijera: ¿qué ha dicho el Adón con relación a esta guerra? ¿Voy a la guerra o no voy a la guerra? Eso fue lo que hizo, no que fue directamente a Yahweh para consultarle, porque él estaba rebelde contra Yahweh. No podía estar bien con Yahweh porque él mató a 185 sacerdotes en el santuario de Not, porque tenía a David ahí, y mató a 185 sacerdotes con todo y familia. Pero en el monte Gilboa, Saúl dominaba el panorama del valle. Antes de continuar, quiero recordarte que te puedes unir y te puedes suscribir al canal. Así tú me estarás apoyando y yo podré seguir subiendo contenidos para que tú puedas estar estudiando y analizando también. Continuemos con el tema. Dice la escritura en el versículo 6 que Yahweh no le respondió ni por sueños ni por Urim, y que eran unas piedras que tenían los profetas para consultar a Yahweh. Oraban a Yahweh, se lavaban las manos. Cualquiera de las dos piedras que se iluminara de la derecha era la que Yahweh decía que sí y aprobaba ir a la guerra, y la que se aparecía una nube a la izquierda decía que no. Entonces, ni siquiera por los profetas Saúl tuvo conocimiento. Entonces el versículo 7 nos dice: Saúl dijo a sus criados: buscame una mujer baladok, que significa en hebreo una mujer medium, que tenga espíritu de pitón, como llamaríamos hoy, que sea una mediadora, un medium, entre la persona que consulta y la presentación del difunto a la presencia de esa sala donde se encuentran los interlocutores, para que vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de pitón. Pitón es la serpiente, o sea, Satanás tomaba dominio de esta mujer, esta pitonisa, y hablaba a Satanás a través de ella. Ese lugar se encontraba a 11 kilómetros, y Saúl se disfrazó, y fue con 2 hombres, dice el versículo 8, y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, o sea, por el espíritu del diablo, y me hagas subir a quien yo te dijere. Fíjense, Saúl era un hombre alto y tenía prestancia de rey, y cuando él va a consultar a la pitonisa tenía aproximadamente 80 años de edad, porque había una creencia muy antigua que los muertos vivían debajo de la tierra.
y podían ser consultados en el momento indicado. Inclusive en hallazgos arqueológicos en la tierra de Israel se han visto casas que tienen chimeneas. Por ejemplo, en Palestina, esas chimeneas las tenían las familias para que por ellas hablaran con el muerto. Y a veces ponían comidas rituales para que el muerto pudiera tomar y pudiera alimentarse. Y la gente creía que sus antepasados muertos todavía formaban parte de la familia y también participaban de las actividades. Con ese tipo de creencias que había hace mucho tiempo atrás y todavía sigue existiendo, entonces Samuel se presenta habiendo él destruido a los falsos profetas, es decir, a los espiritistas, a los mediums, a las pitonisas, pero aún así ocultó en una cueva llamada la cueva de Endor. No Endor, Endor. Y el versículo 9 nos dice, y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha separado de la tierra los pitones y los adivinos. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida? El versículo 10 dice, Saúl entonces le juró por Yahweh diciendo, vive Yahweh, mira qué bárbaro, tomando el nombre de Yahweh en vano, ante una bruja, que ningún mal te vendrá por esto. Entonces la mujer dijo, ¿a quién te hago venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Atención, porque en el versículo 12 dice, y viendo la mujer a Samuel, Saúl no vio a la mujer, y viendo la mujer a Samuel en alta voz, exclamó, ¿por qué me engañaste? Porque tú eres Saúl. Es decir, el espíritu del demonio, Satanás, con la figura de Samuel que se presenta, le dice que quien estaba disfrazado no era un extraño, era el mismo rey Saúl que había matado a todos los mediums, a todos los espiritistas y hechiceros. Entonces le dice, tú eres Saúl. Entonces le dijo, mira, no tengas temor, ¿qué has visto? Él no vio, la mujer fue la que vio al supuesto Samuel. Ella estaba en una cueva oscura, estaba escondida, había huido de las persecuciones de Saúl contra todos los hechiceros y adivinos. Y dice así, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl. Primera Samuel capítulo 28 versículo 13. He visto dioses que suben de la tierra. Un momento, vamos a analizar esto. La palabra dioses que aparece ahí en hebreo es Elohim, y Elohim es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 1 versículo 1, que dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. O sea, esa palabra Elohim, más que traducirse como Dios o como el Elohim verdadero, esa palabra se traduce también más de 2500 veces refiriéndose al Elohim verdadero, pero también se usa para llamar a los dirigentes máximos, y lo vamos a ver con la escritura, donde ellos llaman Elohim a los dirigentes máximos de la Kehilá. Vamos al libro de Shemot de Éxodo 21:6, dice, entonces su amo lo hará llegar a los jueces. La palabra jueces en hebreo es Elohim, y lo hará llegar a la puerta y al poste, es decir, los dirigentes santos de Israel cuando cumplían la función de jueces le llamaban Elohim, porque representaban con su vida el carácter del Elohim verdadero, es a saber, Yahweh. Vamos a otro pasaje, Shemot capítulo 22, para que ustedes vean que la palabra Elohim, aunque más de 2500 veces se usa para Elohim verdadero, para Hashem, para Yahweh. Éxodo capítulo 22, 8. Si el ladrón no se hallare, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces. La palabra que está ahí por jueces en hebreo es Elohim. La misma palabra para Yahweh, para ver si has metido en la mano de la sien de su prójimo. Versículo 9. Sobre todo negocio de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre cosa perdida, cuando uno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Ahí está la palabra otra vez, Elohim. Que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. ¿Quiénes eran los Elohim en Israel? Las personas que hacían justicia conforme a la palabra de Yahweh. Entonces, volviendo a 1 Samuel capítulo 28, versículo 13, dice, ¿por qué me has engañado? Porque tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Dice la mujer, he visto jueces que suben de la tierra. ¿Por qué menciona jueces? Porque Samuel era juez. Cuando fue ungido como profeta, era el juez de la nación de Israel, la que dirigía en la vida espiritual a Israel. Entonces, veo jueces que suben de la tierra. Pregunto, ¿por qué esta mujer dice que Samuel sube de la tierra? O sea, debajo de la tierra. Si él fue un buen profeta, tendría que estar en el cielo, según la doctrina de que la persona, si es buena, cuando la persona muere, se va al cielo, y si es mala, se va al infierno. ¿Por qué entonces la mujer dice, la pitonisa dice que Samuel no estaba viviendo en el cielo, sino estaba debajo de la tierra, donde están los muertos?
Se dan cuenta que es un contrasentido, porque lo correcto era que dijera: Samuel, tú estás en el cielo, desciende del cielo y baja a la consulta de Saúl. Pero él no estaba en el cielo, porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Saúl sabía eso y se dejó influenciar con la creencia de la necromancia o necromancia que se practicaba en aquellos días. Verso 14. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? O sea, no lo estaba viendo. Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces interpretó, entendió que era Samuel, y humillando el rostro a la tierra, hizo gran reverencia. ¿Sabe lo que significa esto? Que Samuel no fue visto por el rey Saúl. Fue la pitonisa de Endor la que le dijo que el hombre que subía de la tierra, que estaba cubierto con un manto, era un anciano. Y si ustedes leen Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 10, dice textualmente la palabra de Yahweh, del 10 al 12: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador, ni encantador, ni quien consulte a Pitón, ni a mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación a Yahweh, algo detestable por Yahweh. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim echa a las naciones delante de ti. Perfecto serás con Hashem tu Elohim. Es decir, Saúl consultó en contra de ese mandamiento de Deuteronomio 18, 10 al 12, de consultar, y se metió en el terreno del diablo. ¿Por qué la Biblia dice que Samuel? Porque el narrador, que en este caso ya había muerto, este libro lo escribió Samuel, pero cuando él murió lo continuó escribiendo el profeta Natán. Y después que murió el profeta Natán, fue el profeta Gad, que concluyeron el primer libro y el segundo libro de Samuel. O sea, fue escrito por 3 autores. El primero fue Samuel, cuando él murió. Después el profeta Natán continúa, y luego continúa Gad con la segunda carta o el segundo libro de Samuel, para que los hermanos vayan entendiendo cómo es que se escribió este libro y no haya contrasentido. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Pregunto, ¿creen ustedes que si Samuel estaba en el cielo, lo iba a hacer venir por orden de una pitonisa que era instrumento del diablo? Miren todo el daño que ha hecho esta enseñanza de la doctrina de que el alma es inmortal y de que alguien cuando muere, si es buena, va al cielo y si es mala, se va al infierno. Esto es una mentira del diablo, y te lo he probado con la palabra de Yahweh. Versículo 15. Y Saúl respondió: estoy muy acongojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Yahweh me ha apartado de mí, y no me responden más, ni por mano de profeta, ni por sueños, ni por Urim, ni por Turim. Por eso te llamo para que me declares qué tengo que hacer. Entonces Samuel dice: ¿y para qué me preguntas a mí, apartándose de ti, Yahweh? Fíjense que ahora comienza el espíritu en forma de Samuel a criticar al Elohim verdadero, que es a saber, a Hashem, a Yahweh. Y agrega, verso 17: Yahweh pues ha hecho como habló por medio de mí, pues ha cortado del reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Es decir, lo que está diciendo el diablo, que está hablando a través de la pitonisa, porque Saúl no ha visto a Samuel, sino que cuando la pitonisa entra en trance, toma la forma de la voz de Samuel y habla como Samuel, poseída por el espíritu del diablo, que él sí puede hablar y simular la voz de cualquier persona fallecida, con tal de contradecir la palabra de Yahweh. Y dice: Yahweh ha hecho como habló por medio de mí. ¿Quién ha hablado por medio de ella? Porque él estaba insinuando que era Samuel, pero realmente el que estaba hablando era el diablo a través de la pitonisa de Endor, pues ha cortado Yahweh el reino de tus manos y lo dio a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Yahweh, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy. Y Yahweh entregará a Israel también conmigo en mano de los filisteos, y mañana seréis conmigo, tú y tus hijos, y aún el campo de Israel entregará Yahweh en mano de los filisteos. ¿Por qué decía Satanás eso a través de la pitonisa? Porque sabía él que Yahweh se había retirado por la persistente rebeldía de su pueblo, y ahí cayó Saúl en tierra. Cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, que la Biblia le pone Samuel, pero en realidad era la simulación de la persona que hablaba como Samuel, y no que Samuel estaba en ese momento, porque bíblicamente Samuel no está en el cielo ni tampoco está en el infierno o debajo de la tierra, y lo hizo subir la pitonisa. Dice en aquel punto, versículo 20: cayó Saúl en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel.
que no quedó en él fuerza alguna, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. ¿Sabe lo que hace la mujer, la pitonisa? Entonces la mujer vino a Samuel y viéndole en gran manera turbado, le dijo: he aquí que tu criada ha obedecido a tu voz y ha puesto tu vida en mi mano y oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, que te corrobore y vayas en tu camino. Y él se negó diciendo: no comeré, porque estaba muy deprimido, porque sabía que iba a perder la guerra. Mas sus criados, juntamente con la mujer, le constriñeron, o sea, lo obligaron, y él los obedeció. Levantó pues entonces del suelo y se sentó sobre una cama. Saúl había ayunado en preparación para su consulta con esta bruja y con los muertos y con la medio espiritista. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero grueso, el cual mató luego, tomó harina y la amasó y preparó panes sin levadura. ¿Qué fue lo que hizo? Ella dedicó ese carnero, ese ternero grueso, se lo dedicó al diablo. ¿A quién crees que ella se lo dedicó? ¿A quién crees que ella oró? ¿Al espíritu de quién? Al espíritu de Pitón. Y Pitón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y lo trajo delante de Saúl y sus criados, y luego que hubieron comido, se levantaron y partieron aquella noche. Pregunto, ¿cuándo fue que Judas salió de la Santa Cena? Salió también de noche. ¿Por qué? Porque ya el tiempo de su gracia había terminado. Esta visita a la pitonisa colma la iniquidad de la actitud rebelde de un hombre de 80 años, como el rey Saúl, ante la presencia del Elohim Todopoderoso. Ahora, ¿cómo sé que ese no era Samuel? Dice Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, si no era Samuel quien estaba en ese momento, porque los muertos nada saben, entonces, ¿quién era el que estaba ahí? ¿Dónde estaba Samuel? Veamos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 32 y versículo 33. ¿Y qué más digo de los héroes de la fe? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas que por fe ganaron reinos, obraron justicias, alcanzaron promesa, taparon la boca del león, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, convalecieron enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla y trastornaron campos extraños. Verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Ahora, ¿por qué Samuel no estaba ahí? Porque la Escritura nos está diciendo en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 36, 32 al 35, dice que ellos prefirieron morir esperando la resurrección final. Por esta razón, quien estaba ahí no era Samuel, era Satanás mismo, simulando a Samuel, con un manto como el de Samuel, simulándolo físicamente cuando la Biblia dice que los muertos nada saben. Y Samuel, que lo menciona el libro de Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe, dice que él no aceptó el rescate para ganar una resurrección mejor. Entonces, ¿dónde está Samuel? Bueno, según las Sagradas Escrituras, si va a resucitar es lo mismo que está donde, sepultado. No está en el cielo, ni está en el infierno tampoco. Y si va a ser resucitado, entonces, ¿quién fue el que se le apareció? La Biblia dice que los muertos nada saben. La Biblia dice textualmente que no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura, se transforma en ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Satanás tiene la capacidad de transformarse, de disfrazarse en un muerto, familiar, amigo, y hablar con la misma voz de ese muerto, y con la misma vestimenta, y con las mismas gesticulaciones que tenía el difunto, para poner a Yahweh como mentiroso, porque Yahweh dice que los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 y 6. Por esta razón, al quien consultó Saúl en la pitonisa de Endor no fue a Samuel, fue directamente a Satanás, el que habló con la pitonisa y le hizo hablar con la voz de Samuel cuando estaba vivo, con los mismos gestos para que Saúl creyera que realmente Samuel podía ser consultado en el más allá. Si te gustó este audio estudio, por favor déjame un like, suscríbete al canal para estar hablando de este y de otros temas. Que Yahweh te dé shalom.